Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a su programa Palabras de Vida Eterna. En ausencia de nuestro hermano Evaristo Ordaz, su servidor, el hermano Miguel Ángel Báez. Es un gusto saludarles. Y bueno, vamos a dar inicio a vamos a pedirle a nuestro hermano Luis que nos lleve a Dios en oración para así dar inicio a su programa. Adelante, hermano, por favor. Claro que sí, hermano. Vamos a Dios en oración. Bendito Padre, Señor Dios Todopoderoso, alabado y glorificado seas, Padre bendito por los siglos de los siglos. Señor, en esta noche, Padre, estamos pidiendo tu permiso, Señor, para iniciar esta transmisión de radio, Padre, y pidiendo seas tú en medio de nosotros para que todo lo que hablemos, pues no intervenga ningún pensamiento ni criterio humano, Señor, sino simple y sencillamente que hable tu santa palabra, Señor, por medio de estos instrumentos que tú has elegido el día de hoy, que sea clara la explicación que vamos a dar y, Padre, que sea de edificación primeramente para nosotros y para todos los oyentes que pues ya están en este momento conectados con nosotros, Señor. Padre, te damos gracias por esa oportunidad que nos das de escudriñar tu santa palabra. Y, Señor, todo te lo pedimos, te damos gracias en el bendito y santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bien, hermanos, vamos a dar inicio a nuestro programa. Como ya se dieron cuenta, como ya lo estamos escuchando, el hermano Evaristo no se encuentra entre nosotros el día de hoy porque tuvo que salir por cuestiones de trabajo allá por el norte del país. Le mandamos un saludo al hermano, que de seguro nos ha de estar escuchando. Saludos, hermano. Vamos a presentar la mesa de transmisión. Voy a empezar con mi hermano Jonathan. Hermano, si te gustas presentar, por favor. Claro que sí, hermano. Muy buenas noches a todos nuestros hermanos que nos están escuchando, radio escuchas. Mi nombre es Jonathan David Mesa Reyes y yo me reúno en la congregación de Vicente Guerrero. Gracias, hermano. Nuestro hermano Ociel. Sí, mi nombre es Ociel Mesa Martínez, me congrego ahí en la colonia Vicente Guerrero, en direcciones calle Tepetitlán, número 526, y estamos ahí a 4 callecitas frente a Soriana Torrecillas, a sus órdenes. Gracias, hermano. Hermano Alejandro. Muy buenas noches, para mí es un placer estar con ustedes nuevamente, como cada miércoles, y yo me congrego en la Iglesia de Cristo, ubicada en la Unidad Habitacional San Bartolo, Plaza del Nogal, edificio C2, departamento 8. Nuestro teléfono 22 26 10 15 01. Pueden contactarnos, estamos para servirles. Gracias, hermano. Hermano Luis. Claro que sí. Buenas noches, hermanos. Sean todos bienvenidos a su programa de radio Palabras de Vida Eterna. Mi nombre es Luis Conde. Yo me congrego también en la Unidad Habitacional San Bartolo, la congregación de la Unidad Habitacional San Bartolo, con mi hermano Alejandro. Él ya dio la dirección y el teléfono en donde nos pueden localizar. Sean todos bienvenidos y pues ojalá les guste este programa. Ok, hermano, muchas gracias. Y buenas noches, hermanos, una vez más. Mi nombre es Miguel Ángel Báez. Yo me reúno en la congregación de Bosques de Manzanilla. La ubicación es calle Manzano, número 5209, en la colonia Bosques de Manzanilla. Como dice nuestro hermano Evaristo, al noroeste de la ciudad, ahí por donde se encuentra la Escuela Calderón de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Por ella se encuentra nuestra congregación. Los números a los cuales nos pueden localizar: les doy un número celular, es 044 22 23 02 05 49, o a un número fijo, es el 231 65 90. Bienvenidos sean todos ustedes, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro programa. Como ya lo hemos comentado en un principio, nuestro hermano Evaristo no se encuentra, y recordando sus palabras del último programa, hizo alusión a lo que se refiere, una introducción a lo que es la tradición. Vamos a tratar de dar un tema relacionado a lo que es la tradición, su definición y algunas características y algunos puntos de vista que hemos estudiado en relación a lo que es la tradición. Sin duda, cuando se habla de la tradición, de inmediato y sin mucha reflexión, se rechaza esta postura por considerarlas contrarias a la palabra. Sin embargo, los cristianos debemos de escudriñar las palabras, como lo menciona Juan en el capítulo 5, versículo 39, que dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí es donde el cristiano debe de apegarse a eso y escudriñar la palabra, entender la palabra, estudiarlas, comprenderlas y analizarlas. En Hechos 17:11, capítulo 17, versículo 11,
nos manifiesta lo siguiente: y en estos eran más notables que lo que estaba en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y también en Romanos capítulo 16, versículo 17, nos menciona esto: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Estas son algunas citas que debemos analizar y estudiar, bueno, para llevarlas a la práctica, escudriñar la palabra, leer la palabra, entender la palabra. Y bueno, pues a continuación nuestro hermano Osiel va a dar una definición de lo que es una tradición. Hermano, si por favor nos puedes auxiliar. Sí, cómo no. La pregunta es, ¿qué es una tradición? Bueno, la tradición es la transformación de costumbres, más bien la transmisión, de costumbres, comportamientos, recuerdos, son rumores, creencias, leyendas para las personas de una comunidad. Lo que es transmitido se convierte en parte de la cultura. También para que algo sea establecido como una tradición se necesita mucho tiempo, de manera que se crea el hábito. Las diferentes culturas e incluso las diferentes familias tienen diferentes tradiciones. Algunas de las celebraciones y las fiestas y su folclore forman parte de la tradición de una sociedad. A menudo algunas personas siguen una tradición particular sin siquiera pensar en el verdadero sentido de la tradición en cuestión. Y esto es una gran verdad, porque hay muchas personas que, incluso nosotros, a veces nos llega a pasar que no sabemos el origen de cierta tradición, pero es bueno que nosotros entendamos la importancia que tiene estudiar la palabra de Dios para distinguir en lo que es un mandamiento de Dios y lo que es una tradición de hombres. Así que hay que ponernos a estudiar la palabra de Dios cada día. Así es, hermano, como se mencionaba al principio, tenemos que estudiar la palabra del Señor, analizarla, para llegar a conclusiones claras y un edificamiento personal y un crecimiento personal en relación a lo que nos debe de enseñar la palabra. Nuestro hermano Alejandro va a darnos otro significado de la palabra tradición, y cómo se daba esa tradición, esa palabra o ese seguimiento para los judíos. Hermano. Muy bien, hermano, antes que nada, pues qué bueno es tener este estudio, ¿no? Para poder distinguirlo, como tú comentabas, ¿no? Que es una tradición de nuestro hermano Ciel, ¿no? Vamos a ver qué es una tradición, vamos a ver también qué es un mandato, y vamos a ver qué es una costumbre, porque eso es todo lo que se encierra, ¿no? Así es. Normalmente lo que tú leías en el Evangelio, según San Juan, capítulo 5, versículo 39, el punto clave de todo esto es escudriñar realmente las Escrituras. ¿Para qué? Para no caer en los errores muchas veces del legalismo, o no caer en los errores de imposición, ¿no? Por eso dice escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de nosotros, ¿no? Y hermano, normalmente el hermano se preguntaba, ¿qué es una tradición? Bueno, la palabra griega para dosis, la cual significa entregado o transmitiendo. ¿A qué se refiere esto, hermano? Bueno, se refiere a la enseñanza que es transmitida, ya sea por la palabra, oralmente o escrita. Realmente esto es lo que es una tradición, ¿no? Que se va convirtiendo en una costumbre a la vez, y a la vez en un modo de vivir, ¿sí? Y bien lo dice acá la palabra griega paradosis, la cual significa entregado o transmitiendo de generación en generación. Así es, hermano. Entonces, pero la pregunta es, ¿cómo era entendida por los judíos? Muy bien, hermano. Era con frecuencia aplicada a las enseñanzas oral de los ancianos distinguidos desde Moisés en adelante. ¿Por qué? Porque recuerda que la era de la Biblia simplemente se divide en tres eras: la patriarcal, la mosaica y la cristiana. Entonces estos judíos eran transmitidas también de generación en generación. ¿Por quiénes? Pues muchas veces se dice que desde Moisés en adelante, o ancianos distinguidos. Estas tradiciones fueron a menudo, divididas en tres clases. La primera, algunas leyes orales, dadas supuestamente por Moisés en adición a las leyes escritas, ¿sí? La segunda, las decisiones de varios jueces que quedaron como precedentes en asuntos, pues, judiciales.
¿vale? Y la tercera, las interpretaciones de rabinos o maestros, que quiere decir rabino, muy respetados, que fueron reverenciados a lo largo de las escrituras bajo el Antiguo Testamento. ¿Esto qué nos conlleva? ¿Qué nos hace enseñar? Que realmente la palabra de Dios es tan clara que nos va a enseñar la distinción de todo lo que venimos hablando, como comentabas en un principio. Así es, hermano. De hecho, la intención de este estudio, el objetivo de este estudio es escudriñar la palabra, es leer la Biblia para ver, para identificar las tradiciones, cuáles eran las tradiciones en esos días y cuál era la postura de nuestro Señor Jesucristo en relación a esto. Nosotros nos queda más que leerlo, analizarlo y de alguna otra manera preguntarle a los hermanos que tienen el conocimiento, que saben de estas cosas, para poder darnos esas respuestas y ver si realmente la palabra tradición como tal, o el hecho de tradición, el hecho de ser transmitido de una generación a otra generación, pues eso está mal o está bien. Nos queda más que estudiar la palabra, analizar la palabra y seguir meditando en la palabra. Nuestro hermano Luis nos va a comentar algo en relación a lo que es la tradición, hermano. Sí, mira, básicamente, hermano, lo que se viene diciendo desde un principio, es lo que hay que hacer, escudriñar las escrituras, para saber diferenciar lo que es tradición y lo que quiere decirnos a nosotros en ese momento nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo 15:2, ¿por qué tus discípulos, dice la escritura, le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Aquí está hablando de una tradición que venían haciendo los ancianos y no la ley de Dios. Quiero leerles también una parte de la escritura de Marcos capítulo 7, versículo 3. Dice así, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Sigue diciendo más adelante, mismo en Marcos capítulo 7, versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Lo que podemos ver, hermano, en estos versículos es que hay una reprensión de parte de nuestro Señor Jesucristo a los judíos por guardar las tradiciones más que la palabra, ¿sí? Y aquí quiero hacerte mención de esta parte de la escritura, ahí también en Marcos 7, ¿sí? Y quiero leer en Marcos 7, Sí, hermano, quiero leértelo desde el versículo 1 para que sea un poquito más entendido. Sí, hermano, sí, adelante. Y veamos el punto exacto de lo que quiere decir esto. Dice, los fariseos y algunos, ese es versículo 1, Marcos 7, 1. Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado, no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Y él les contesta, y aquí está la clave, mi hermano, aquí está la clave. Él les contesta, versículo 6, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito, y así lo dice la escritura. Sí, hermano, así lo dice. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Esa es la clave. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Así es, hermano. Esa es la clave. Lo que tú acabas de leer es la clave. La tradición es la transmisión de generación en generación de ciertas acciones. En este caso, los fariseos tenían la tradición de lavarse las manos antes de probar alimento. Y de hacer cualquier otra cosa. Y de hacer cualquier otra cosa.
Pero el mandato divino, ¿cuál era? Amar a Dios. Amar a Dios. Era darle ese agradecimiento, que su corazón tuviera esa adoración hacia Dios, ¿no? No era tanto el lavarse las manos o el estar limpios. Lo que dice Jesucristo es su corazón está contaminado. Y hacen lo que los hombres dicen, mas no Está lejos lo de mí. que Dios dice. Más que nada, hermano, es bien importante ver lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque es bien importante, Claro, como claro. bien dices, como tú lo dices. Normalmente, acá en Mateo, capítulo 15, versículo 1, dice lo siguiente, ¿no? Igual es quizás en la Reina Valera. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan, oye bien, quebrantan la tradición de los ancianos? Mas no el mandamiento Porque de no Dios. se lavan las manos cuando comen pan. Lo importante de la respuesta de Jesucristo, hay una clave, te voy a dar la esencia que dice respondiendo. Hermano, Sí. Mira, nos están Va a ver, mandando vamos al corte. Vamos al corte y Ok. regresas tú, hermano, perdón. Sí, no hay ningún problema. Estamos, Adelante. Seguimos con los medios. Volvemos a Palabras de Vida Eterna en Puebla y les recordamos a los hermanos que nos están escuchando que si tienen alguna duda, comentario o alguna petición de oración se puede comunicar con nosotros mediante los números del estudio, que es 242-1014 y 353-1782. Los números de WhatsApp son 2223-3845-23. Se pueden comunicar también vía Facebook, en la página de likes como Palabras de Vida Eterna Radio y en la de amigos como Palabras de Vida Eterna Puebla. Todos los programas que hemos transmitido los pueden encontrar en YouTube como Palabras de Vida Eterna Puebla y en Twitter estamos como @palabras3333. Tenemos saludos de nuestros hermanos. Nuestro hermano Josué Mesa de Vicente Guerrero manda saludos y abrazos para los hermanos del panel. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano. Gracias, Dios te bendiga. Nuestro hermano Evaristo Ordaz, de Bosques de Manzanilla, manda saludos a los hermanos, éxito para todos y saludos al hermano Mike en su relevo. Gracias, Gracias, hermano. hermano. Brother. Pues aquí humildemente te estamos revelando te estamos Relevando, supliendo, hermano. sí, Estamos te recordando. supliendo, No te estamos estamos- recordando. No estamos nerviosos para nada. No, para nada. Nuestra hermana Consuelo Mansur, de Vicente Guerrero, manda saludos a los hermanos del programa. Dios les bendiga en su labor. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Gracias. Dios la bendiga. Nuestros hermanos Adriana Ruiz, Jonathan González, Saloya, de Tabasco, mandan saludos a todos los hermanos. Dios les bendiga por continuar con este proyecto. Gracias, Muchas gracias, hermano. hermana. Saludos. Gracias. hermanos, saludos. Jorge pide oración por toda su familia. Vamos a Ok, orar por Jorge, y su vamos a familia. orar por tu Estaremos papá, orando. por tu mamá y por la hermanita. Armando Pedraza, de Manzanilla, manda saludos al panel. Gracias, Muchas hermano. gracias, Armando. Gracias. Y aquí te extrañamos. Dios te cuide, hijo. Así es. Así es. Ok, hermanos, vamos a continuar con Vámonos nuestro... ahí, Todavía hermanos, tienes... sí, Ok, todavía- ok, todavía sigue, queda. sigue, hermano. Nuestra hermana Uri Ordaz dice buenas noches hermanos, que Dios los bendiga a todos los del panel y pide una petición de oración por todos los hermanos enfermos de las congregaciones. Muy bien. Ok, Vamos a hermano, orar vamos a hacer oración. Ulises Lara Cruz manda saludos y nos dice que está en oración por cada uno de nosotros, en especial por nuestra hermana Adriana. Muy bien, vamos Muy a bien, orar por hermano. Un Adriana. saludo, hermano. Cada uno. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Que Dios los Saludos. bendiga. Nosotros también estamos orando por nuestra hermana Adriana. Nuestra hermana Priscila Franco de León manda saludos a los hermanos del programa y a los hermanos de las diferentes congregaciones de Puebla. Pide oración por su salud y por la de su familia, por su congregación y por sus visitantes y estudios bíblicos en hogar. Y Muy que bien, Dios les hermana, bendiga. que Dios la bendiga. y Ok, la que bendiga Dios la de su bendiga. vida. Te bendiga, hermano. Saludos mi hermana, muchos saludos. Muy bien. Ok, hermano, también ya estamos transmitiendo por Periscope. Me están dando la indicación que Perfecto. ya estamos transmitiendo por Periscope. Entonces, hermanos, no sé qué cuenta, qué cuenta estamos transmitiendo. Por la de palabras. Palabras de vida. Arroba es, palabras 3333. Ok, entonces ya estamos transmitiendo por Periscope. Para todos aquellos que nos siguen por Periscope, ya estamos transmitiendo. Ok, entonces vamos a seguir con nuestro tema. Hermano Alejandro, tenías la palabra. Muy bien, mi hermano. Mira, principalmente hace rato comentábamos, ¿no?
o se comentaba, vamos a saber distinguir lo que era la tradición y lo que era un mandato. El contexto general de Mateo, capítulo 15, vamos a ver dos grandes palabras. Me gustaría, ahí que si tienen sus Biblias en sus casas, dice así, Mateo, capítulo 15, versículo del 1 en adelante. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Fíjate la pregunta, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? ¿Sí? Y ve la contestación de nuestro Señor Jesucristo, tan tajante, tan como era, tan sabio, respondiendo, Él le dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Una cosa es la tradición y otra cosa es el mandamiento de Dios. Así es, Lo hermano. importante de todo esto, que los escribas y fariseos se estaban ya basando, ¿qué? A costumbres. Claro, ¿A hermano. qué? A tradiciones de enseñanzas, Sí, hermano. ¿sí? De enseñanzas hechas por seres humanos, por ellos mismos. Y no estaban obedeciendo realmente el mandamiento de Dios. Así es. Así es, hermano. Entonces, por eso Cristo va y les contesta eso. ¿Por qué? Porque tú también estás quebrantando por tu tradición el mandamiento, El de, mandamiento Dios. de Dios. Esa es la gran diferencia, hermano, ¿no? Así es. Y lo que estábamos viendo, el punto de todo esto, ¿sí? Es ver qué es una tradición, qué es un mandato de Dios y qué es una Exactamente. costumbre. Exactamente, Y hermano. entonces, ¿qué pasaba con los escribas y fariseos? Ya tenían una costumbre que la convirtieron en tradición y quebrantaron los mandamientos de Dios. Como decía nuestro hermano Luis hace rato, ¿no? Dice, nomás para ir rápido y no robarles mucho el tiempo, dice Adelante, hermano. esto, ¿no? Respondiendo les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Versículo 4 de Mateo 15. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irrepresiblemente. Pero vosotros ahí está, por una tradición, el quebrantamiento del mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál era la tradición de los ancianos? Pero vosotros, versículo 5, decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha honrado a su padre o a su madre, y así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos los escribas, los fariseos, según muy religiosos, y cuando se presentaban a ayudar a su padre o a su madre, le decían, no, no puedo, porque todo ya se lo dediqué a Dios. Ok, sí, hermano. Y eso era quebrantar el mandamiento. ¿Por Así qué? es. Por su tradición. Así es. Y eso es lo que ocasiona una tradición. Así es, que se venía dando de generación en generación, Exactamente. quebrantando el mandamiento de Dios. Así es, hermano. Bueno, también hay que comentar que para Saulo de Tarso, las tradiciones eran muy importantes. Estamos hablando de Saulo, no de Pablo. Saulo de Tarso. En Gálatas, capítulo 1, versículo del 13 al 14, nos señala esto. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos y en mi nación, siendo muchos más celosos de las tradiciones de mis padres. Y es lo que tú estás comentando, brother. Los judíos le daban más importancia a las tradiciones de sus padres que al mandato de Dios. Déjame Sí. comentarte algo, hermano, Sí, hermano, perdón sí, que hermano. interrumpa. Es bien importante, gracias a Dios, lo que tú estás comentando. ¿Por qué es importante? Porque vemos la conversión, bien dijiste, antes era Saulo, Claro, no era eso, Pablo. Claro, exacto. Saulo de Tarso inclusive daba votos o buscaba con los escribas y fariseos de aquel tiempo para perseguir a la iglesia de Cristo. Así es, sí. Saulo de Tarso realmente fue creado bajo los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Un erudito, una persona sumamente importante dentro de todo lo que era el Sanedrín. Exactamente. ¿Sí? Sí. Y Saulo, era tan tradicional, Sí. era tan celoso de sus tradiciones, Sí. de sus enseñanzas, que ofendía a Dios. Exactamente. Y es sí. lo que tú comentabas, ¿no? Que en el judaísmo, en Gálatas 1:14, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Fíjate, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ahí está. Ahí está, y donde ya se le cambia el nombre, hermanos, es en el libro de Hechos, versículo 13, ya se le cambia el nombre de Pablo. Y es donde ya se somete a A la ley, voluntad de Dios, a la a sus voluntad mandatos, de Dios, a exactamente, sus ordenanzas. a lo que él dicta, Exactamente. y deja a un lado lo que es la tradición. Perdón, hermano. que te No, interrumpa. hermano, no hay ningún problema. Bueno, vamos a seguir en el estudio.
Dice, ¿cómo se encuentra en las Escrituras? La palabra tradición como tal no se encuentra en el Antiguo Testamento. Se encuentra 13 veces en el Nuevo Testamento. 3 veces se refiere a la enseñanza apostólica, la cual había sido dada por los apóstoles. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Les voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice, los felicito porque siempre se acuerda de mí y mantienen las tradiciones que les transmití. En esta versión, la palabra que se manifiesta ahí, tradiciones que les transmití. En otra versión, en la versión es... Reina Valera, ¿quieres que te ayude, hermano? No, en la versión aparece como instrucciones. Ujú. Entonces, de cierta manera, el apóstol Pablo les está transmitiendo instrucciones que fueron dictadas por Dios, que fueron ordenadas por Dios, que Pablo no tuvo nada que ver al darlas, al dictarlas, sino todo lo contrario, fue Dios quien las transmitía, quien daba esas instrucciones. Sí, Hermano, hermano. quiero hacer una aclaración, ¿no? Cuando tú y yo leemos la de Dios habla hoy, los felicito porque siempre se acuerdan de mí y mantienen las tradiciones que les transmití. La clave Sí. está en la palabra transmitir. Así es. Tradición literalmente no es así, es simplemente enseñanza o doctrina. Así es, hermano. O sea, para que los hermanos Sí, o los no. radioescuchas no se confundan. No se confundan, claro que sí, ¿Sí? hermano. Es enseñanza o doctrina Enseñanza. o mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, así es. Es una instrucción que el Señor Jesucristo da, que Ujú. Dios nuestro Señor da a través de Pablo. Nuestro hermano Ociel tiene algo que comentarnos. Adelante, hermano. Bueno, tenemos una cita de la palabra de Dios aquí en la segunda carta a los de Tesalónica, en el capítulo 2, versículo 15, y vamos a leer este versículo, y dice en la versión Reina Valera de esta manera: así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, hermanos, yo me inclinaría más que todo por la doctrina de Cristo que Así por es. una Así es. tradición, Así es, hermano. o por la palabra traducción que según vemos aquí es de la versión Dios habla hoy. hoy, Así ¿verdad? es, hermano. Entonces, hermanos, hay que distinguir, como ya se ha venido mencionando, lo que es una tradición, ya que esta es de hombres, y en cuanto a la doctrina, vemos que la doctrina es la enseñanza que está registrada en la palabra de Dios para nuestro conocimiento. Amén. También ahí en el capítulo 3 y versículo 6 Sí, hermano. encontramos estas palabras: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Entonces aquí vemos que la palabra enseñanza es la clave, Así es. la doctrina transmitida por los santos apóstoles para el conocimiento de los hermanos del primer siglo y para nosotros también ahora. Tenemos enseguida también que 10 veces se refiere la tradición a los ancianos, o de los ancianos, perdón, o las tradiciones de los hombres, y es en Mateo capítulo 15, donde ya se estaba leyendo. Ok, hermano, ahorita le vamos a dar continuidad a nuestro hermano Ociel. Vamos a ir a un corte y enseguida estamos con ustedes. Pero seguimos transmitiendo por Periscope. La vida eterna. Tenemos unos saluditos, hermano Johnny. Buenos días, hermano. Para empezar, nuestra hermana Ian Ordaz nos manda saludos a todos los hermanos del staff y en especial al relevo del hermano Evaristo. Muchas gracias. Muy ya. bien, Pues bien, aquí estamos estamos bien. haciendo lo posible Saludos. para transmitir la palabra. Qué bueno que le des ánimo. Gracias. Y quiere mandar saludos a su papá que está en Chihuahua. Sí, está por allá, hermano Evaristo. Ahí Saludos hasta estamos Chihuahua. Aquí estamos, Hasta hermano. Chihuahua. Al pie del cañón. Nuestra hermana Lulú de Bosques manda saludos a los hermanos, pide oración por los enfermos de todas las iglesias y para el hermano Evaristo, que regrese con bien, y oración por su mamá y su hermana. Vamos a estar orando. Hay muchos enfermos en las congregaciones. Hay que orar, hermanos. Nuestra hermana Sari, también de Bosques, pide oración por su familia y en especial por su tío Efren. Muy Sí, bien, Sari, hermano. vamos a orar por el tío Sari.
Brian Kunden de Toluca decía éxito a todos los hermanos. Muy bien, Gracias, mi hermano hermano Brian, Brian. muchas Saludos, felicidades. Un saludo, Muchas hermano, un ganas. saludo y un Se fuerte te abrazo. quiere mucho, hermano. Que Dios te bendiga. Así de todo, hermano. Sí. Gracias, hermano. Bueno, vamos a seguir con nuestro hermano Ciel. Hermano, Sí, bueno, estábamos en el punto de que 10 veces se refiere a la tradición de los ancianos, la palabra de Dios, y a las tradiciones de los hombres. Y en este caso nos conviene más enfatizar lo que Cristo dice y no gastar tanto tiempo en la cuestión de las tradiciones de los hombres, ya que el propósito de todo esto es edificar y enseñar la verdad a través de la palabra de Dios. Entonces, ya en Colosenses 2:8 encontramos las palabras del apóstol Pablo, donde dice que es necesario que tengamos cuidado con las filosofías de los hombres y que son huecas sutilezas que no dan, para ellos no tienen importancia, pero para nosotros los cristianos debe tener bastante importancia, ya que tenemos que hablar conforme a la voluntad del Señor, conforme a Cristo nos ha enseñado en su palabra. así es. Este versículo de Colosenses lo hemos leído a través de algunos programas, pero vuelvo a leer una vez más la cita que encontramos aquí de Colosenses 2:8, Sí, hermano. y dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y el versículo 9 es algo en lo cual hemos de enfatizar nosotros, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces ahí entendemos que lo que Cristo ha enseñado es porque Dios mismo estuvo nuestro Señor en este mundo, y Él nos ha enseñado todo lo que tenemos que transmitir a través del mensaje de su palabra. Y en Marcos 7:3 al 13 tenemos otra cita. Sí, hermano. Si alguno de ustedes la tiene por ahí, quiere auxiliarme Marcos para leerla. 7, capítulo 3, versículo 13. Sí, por Siete, favor. Marcos 7, Marcos capítulo 7, versículo. Si tienes, hermano, Adelante. hermano. Dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas, que quiere decir o sucias? Sí. Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestras tradiciones, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esto. Gracias, hermano. Entonces ahí encontramos pues la diferencia que hay en cuanto a las tradiciones desde el siglo I, de aquellos que eran los dirigentes judíos, y cómo el Señor deja en claro que ellos estaban invalidando los mandamientos de Dios, imponiendo sus enseñanzas a manera de tradición.
Y claro, esto no agrada al Señor. Tenemos que apegarnos a la doctrina de Cristo para honrar a nuestros padres principalmente, porque honrar a los padres es respetarlos y estar al pendiente de sus necesidades, como le especifica bien claro la palabra de Dios. Así que, hermanos, tenemos que ponernos a analizar bien la Escritura para darnos cuenta de que Dios quiere que nosotros, al leer estos pasajes, podamos entender bien que hemos de tener ese cuidado de no engañar a las personas con teorías y argumentos falsos, sino, por el contrario, apoyarnos en Cristo y no en las tradiciones de los hombres. Así es, hermano. Eso es lo que venimos mencionando lo que es la tradición por parte de los hombres, y que se transmitía de generación en generación, y como lo dice usted, hermano, muy ciertamente, y era la forma de pensar de los dirigentes de ese siglo, de los judíos, era la forma de transmitir el conocimiento a través de sus tradiciones. Pero hay algo que Pedro nos enseña, hay algo que se traduce, que Pedro nos habla y nos dice que hemos sido librados, hermano Alejandro. Más bien es Pablo, hermano. Ah, es Pablo. Sí, Perdón, Pablo. Muy bien, hermano. No, Pablo. mira, lo más que queremos hacer acá, como bien dijo nuestro hermano Cielo, ¿sí? Él leyó hace rato Colosenses 2, capítulo 2, versículo 8, ¿no? No es que sea tan repetitivo, pero es bien importante ver bien todo el contexto. Dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué decía esto? Porque normalmente Pablo, ¿sí? Él era un hombre muy celoso de sus tradiciones. En esa época, ¿qué estaban haciendo los judíos? A aquellos de los cuales los judíos cristianos habían sido liberados, los mismos judíos que querían volverlos a regresar, ¿a qué? A la ley, ¿sí? ¿A qué ley? A la de Moisés. ¿Para qué? Para que cumplieran todos los ritos, y muy independiente la intención era porque ellos querían que siguieran cumpliendo todos los mandatos de hombres, De los hombres. no de Cristo, ni tan solo realmente de Jehová en ese tiempo. ¿Sí? Vemos en Gálatas, antes de leer primera de Pedro, quisiera leer Gálatas, hermano, ¿sí? Capítulo 1, versículo 14, y ve cómo Pablo hace el énfasis. Ahora sí, Pablo, porque Saulo ya había muerto, Sí, claro, ya. para vivir con Ya Cristo, hablamos con el de nombre Pablo. de Pablo. Hablamos de ¿Sí? Pablo. Muy bien. ¿Qué te dice Gálatas, capítulo 1? ¿Sí? Pero me gustaría leer todo el contexto, desde el versículo 11. Dice esto, ¿sí? Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Quién lo está diciendo? Pablo. ¿Por qué? Porque está defendiendo, ¿qué? Su apostolado, porque estaba defendiendo y hace énfasis a quién él era, ¿sí? Y dice esto. Perdón que te interrumpa, Sí. hermano. Hablaste de algo muy esencial. Por revelación Exactamente. de Cristo. De Cristo y no de tradición de hombres, Exacto. ¿no? Y dice el versículo 13, porque ya, fíjate, ahí vuelve a hacer énfasis Pablo, ¿sí? De que cuando él era antes Sí, Saulo. sí. Dice así, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y fíjate el punto clave que es el 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Versículo 15. Pero cuánto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Gracias Hermano, a Dios. esa es la gran diferencia de una tradición a un mandamiento de Dios. Cristo, en un momento dado, ¿qué vino a hacer? A hacer cumplir su mandato, su voluntad. Y los judíos, la contraparte, era que los judíos, ¿qué querían hacer? Regresarlos al judaísmo, a sus tradiciones y ritos. Así es, hermano. Querían seguir con sus tradiciones, querían seguir con sus argumentos, querían seguir con sus palabras, querían seguir con su forma de pensar, mas no con lo que Dios les estaba dictando. Sí, hermano. Muy bien, hermano. Entonces vemos ahí en primera de Pedro, versículo 1, versículo 18, que dice, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus padres. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro o con la plata. Este es a qué hacer énfasis, hermano. Porque Sí. Dios dice, los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido.
El sentido de los judíos en aquel tiempo supuestamente era obedecer la ley. ¿Por qué digo supuestamente, hermano? Porque vemos en otra parte de la escritura, yo te lo digo para ahorrar tiempo, Sí, ellos imponían cargas, pero Así nunca es. las llevaban. exactamente, por eso los Sí. llama hipócritas. Exactamente, ¿no? ¿Y qué le dice ahí el Señor Jesucristo? Hagan lo que les enseñan, pero no hagan como ellos. Exactamente. Y eso es importante, hermano. ¿Por qué? Porque tampoco vamos a seguir tradiciones que ofendan a Dios, sino que es mejor. ¿Cuál es el mejor sentido ahorita como iglesia de Cristo? Hacer su voluntad. Obedecer simplemente el mandamiento. Sí, Las tradiciones, hermano, sabemos que son costumbres de nuestros padres, son enseñanzas heredadas por nuestros ancianos, costumbres de tu país, porque tal vez nos escuchan en pero, otro país. pero es bien importante entender esto, hermano, saber distinguir el mandato de Dios a la tradición, Así es, hermano. ¿no? Jesús no se sintió atado a cumplir, fíjate, con las tradiciones de los ancianos. Él no tuvo problemas en mantener algunas tradiciones o enseñanzas. ¿Por qué? Así Porque es. también era judío. Sí, así es, hermano. ¿Sale? Él tenía que Así cumplir es. ciertas cosas, sí. Y más adelante, hermanos, podemos seguir hablando de esto. Vamos a un corte. En un momento estamos con ustedes. Así es, hermano. Adelante. Seguimos transmitiendo, hermanos. Vamos a pasar a los saludos, hermano Juni, por favor. Claro que sí, mi hermano. Solamente 2 saludos de nuestro hermano Mario Platas, de Vicente Guerrero. Manda saludos a la hermana Eli Reina, de San Luis Potosí, y a la hermana Dulce Mojica, de La Piedad. Nuestra hermana Uri Ordaz vuelve a mandar felicitaciones a nuestro hermano Miguel por su Muchas primera gracias. vez como Muy bien. conductor. Muchas gracias. Gracias. Dios la bendiga. Muy Gracias. bien. Y nada más eso, hermano. Gracias, Hermano, hermano. Si me permites mandar un Sí, saludo, hermano. hermano, quiero mandar un saludo a Brian, Sí. nos está sintonizando y viendo desde Toluca. También a mi hijo Dylan, que puede estarnos viendo, escuchando más bien. También un saludo a él, a mi esposa. Y pues sí, pedir porque pues todos los que necesitamos oración por cuestión médica, pues que estén orando por nosotros. Así es, hermano. Vamos a orar por todos. todos los hermanos que tienen esa necesidad de la sanación. Sabemos que hay hermanos que están enfermos, que tienen una enfermedad grave, y bueno, pues hay que mantenernos en constante oración para pedirle a Dios nuestro Señor que los ayude, que nos ayude a nosotros. Sí. También no nada más a los hermanos de las congregaciones, también sabemos que hay personas que están enfermas, entonces también hay que elevar una oración para ellas, para que Dios con su infinita misericordia se apiade de todos nosotros. Hermano Alejandro, estábamos comentando en relación a distinguir, ¿no? Lo que es una exactamente. tradición o un mandato. Así es, hermano. Pero, hermano, Mira, yo me quedaba y yo te decía, ¿no? Que muchas veces ese era el problema entre Jesús y los fariseos. Hoy en día es lo mismo, ¿sí? El no saber distinguir el mandato o la tradición. ¿Por qué quiero decir esto? Jesús no se sintió atado a cumplir ciertas tradiciones de los ancianos, así es, o como hermano. tú quieras llamarlo, ciertas costumbres de los ancianos. ¿Cuál era una de ellas? Él no tuvo problemas en mantener algunas costumbres o tradiciones, tales como ir a una fiesta de bodas. Así es, ¿Sale? hermano. Lo vemos en Juan capítulo 2, versículo del 1 al 2, donde va a Así las es. bodas de Canaán, fue invitado. Así Él no se espantó, ni mucho menos, al contrario, fue y asistió, ¿sí? O asistir a la fiesta de la dedicación. Sabemos que era una fiesta judía, Así es, hermano. ¿sí? Y lo vemos eso en el Evangelio, según San Juan capítulo 10, versículo 22 y 23. Pero él no tuvo ningún problema en violar con facilidad otras tradiciones. ¿Por qué? Porque él entonces asentaba su autoridad Así es. a una enseñanza que humana, ¿sí? Recoger granos o sanando en sábado, él no se detuvo. Claro. ¿Por qué no se detuvo? Porque él era toda la autoridad, él tenía todo el poder siendo el Claro. Hijo de Dios, ¿sale? Así es. Por eso dice la palabra clave o muy importante de distinguir esto, cuando dice, mas yo os digo, no era una opción, era un Es un mandato. mandato, claro. Y esa es la gran diferencia entre una tradición y un mandato, Claro. ¿no? Cuando dice, habéis oído que ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué dice el Señor? Mas yo os digo. Ya era una palabra de autoridad. Y Así por es. eso Él es el yo soy, Así es. el Rey de Reyes. Y por eso Él no tuvo problemas en violar con facilidad otras tradiciones. Tradiciones hechas por seres humanos. Así es, hermano. ¿Sí? Y vemos esto, que comerse y lavarse las manos para Jesucristo no había ningún problema. Podemos ver más adelante dentro de las Escrituras que dice que lo que contamina al hombre no es lo que come, Sí, sino no, es lo lo que que está sale, dentro sale. de su corazón, ¿no? Dentro del corazón que Exacto. sale. Las lascivias, los malos pensamientos, Las mentiras. pero el comer con las manos sin lavarse, Las porque malas lo que palabras. comes Claro. va
a la letrina. Y hermano, eso es lo importante de todo esto, ¿no? El mandato bíblico de los sacerdotes supuestamente debían de lavarse sus manos y pies para entrar en el tabernáculo. Eso lo sacaron de su contexto. Así es. Porque solamente el único que podía entrar, y una vez al año, era el sumo sacerdote. Tenía que entrar al atrio, de ahí pasaba a la fuente de bronce o al lavacro por si estuviera manchado. Pero fíjate cómo lo distorsionaron. Así lo distorsionaron los judíos de aquel tiempo, proveyendo de los cimientos para la práctica de amplia difusión del ritual de lavados en Palestina y diversas cosas. Estos lavamientos eran ordenados por la tradición, mas no por mandato de Dios. Así es, hermano. Esa es la gran diferencia, hermano. Así es, hermano. Y bueno, no sé si el hermano Osiel tenga un comentario. Sí, yo concluiría, hermanos, con la conclusión de lo que es el Sermón del Monte, donde el Señor, voy a leerlo textualmente, lo que dice aquí en estos versículos de Mateo 7, 24 en adelante. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaban vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaban vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Creo que nosotros también hemos de hablar con autoridad Así es. y con seguridad cuando hablamos de la palabra de Dios, porque es la doctrina de Cristo y no podemos confundirla con las tradiciones o doctrinas de hombres, porque estas no nos van a ayudar para una vida mejor y una salvación que esperamos en la eternidad si somos fieles a Dios. Así es, hermano. Lo único que nos queda como cristianos es leer, aprender, escuchar, entender la palabra para, bueno, crecer espiritualmente y ser cada día aún mejores cristianos. Y como lo dijiste, hermano, escudriñar las escrituras. Así es, ese es el mandamiento, esa es la ordenanza y no una tradición. Así es. Hay que hacerlo con el corazón, Así es, mi ¿sí? hermano. Hay que escudriñar las escrituras con el corazón. Bien, hermanos, bueno, vamos a pasar a una noticia que les tenemos. Vamos a nosotros, bueno, ya se tomó una decisión por parte de todos los hermanos que realizamos este programa de radio, en el cual va a haber cambios, va a haber ciertos cambios, por los cuales, bueno, vamos a empezar a mencionarlos para que ustedes nos puedan seguir escuchando, y bueno, vamos a darle la palabra a nuestro hermano Johnny, que tiene esa noticia, ese encargo. Así es, gracias, hermano. Pues bien, a todos nuestros hermanos que nos escuchan, les informamos que a partir de diciembre podrán escucharnos por otra plataforma, la cual estaremos compartiendo en los próximos días en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/Palabras de Vida Eterna Radio, sin espacios. Mediante el link que se publicará, podrán escuchar una lista de himnos las 24 horas del día, a excepción de los días que transmitiremos en directo, por supuesto. Después daremos más informes, así que les pedimos que de favor estén muy pendientes de la página. Así es, hermanos, como ya lo escuchamos, vamos a cambiar de plataforma, vamos a realizar, a tener otra plataforma de transmisión, por lo cual les pedimos que acudan o visiten la página de Face para que ahí chequen cuáles van a ser los procedimientos para poder encontrar esta plataforma, para podernos comunicar. También no dejen de vernos a través del canal de YouTube. Ahí estamos también transmitiendo nuestros programas. Estamos también transmitiendo a través de Periscope, estamos transmitiendo en vivo. Entonces, hermanos, ahí está la gama que ustedes tienen. No sé, hermanos, si ustedes tienen algún comentario adicional. Sí, todavía el siguiente miércoles de aquí a 8 días vamos a transmitir por este mismo canal. Sí, todavía vamos a estar por aquí. Universal R, todavía transmitimos el próximo miércoles. Posteriormente ya estaremos transmitiendo por los canales que ya nuestro hermano Jonathan nos hizo favor de comunicar. Sí, es importante que en cada una de sus congregaciones se acerquen
con los hermanos a preguntar cómo se pueden conectar, qué es lo que tienen que hacer, qué aparatos son los que sirven, porque hay unos aparatos que no cargan. Y bueno, hay muchas preguntas que los hermanos pueden contestarles sin ningún problema en cada una de sus congregaciones. Acérquense y hagan las preguntas para que no se queden sin escuchar, sin vernos, y más que nada para que no dejen de alimentarse espiritualmente, que esa es la finalidad de este programa. Es el alimento espiritual, es crecer en la palabra, es crecer en el cristianismo, y es ayudar a otras personas a través de la evangelización. Pídanle a sus familiares que nos escuchen, a aquellas personas que quieren saber de la palabra. Ahí van a estar las plataformas, van a estar los medios, para que ustedes, pues miren, si no tienen la facilidad o el don de la palabra o de la enseñanza, a través de esto pueden ustedes evangelizar. Entonces, hermanos, está ahí la noticia. Esperemos que contar con su colaboración, con su apoyo para poder seguir transmitiendo. Le vamos a pedir a nuestro hermano Isaí, que está aquí ahora en la cámara, con Periscope, si nos puede llevar a Dios en la oración, para así terminar con el programa. Adelante, hermano, si eres tan amable, por favor, y así vamos a terminar nuestro programa. Adelante, hermano. Bien, hermanos, estamos dirigiéndonos a Dios en oración. Padre bendito que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Señor, te agradecemos por este momento que nos has permitido transmitir estas palabras de vida eterna, Señor. Te agradecemos por las personas que nos han escuchado, que te pedimos que sea edificante todo esto que se haya hablado aquí, Señor. Te rogamos que tomes en cuenta las peticiones que se hicieron a lo largo del transcurso de esta hora de programa de radio, Señor. Te agradecemos infinitamente toda tu misericordia. Te agradecemos y te pedimos que nos lleves con bien en nuestros hogares en esta noche que vamos a salir. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Les damos las gracias, ¿ya? Les damos las gracias a todos que nos escuchen. A Diego, muchas gracias. Gracias por estar ahí en el máster. Así es. A Mario, que está allá afuera, muchas gracias. Y a los hermanos que estuvieron acá, muchísimas gracias. Este fue su programa, Palabras de Vida Eterna. Gracias. Dios le bendiga. Dios les bendiga.